Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 23. Cosmic Consciousness, del Dr. Bucke. Las tres formas de la consciencia según Bucke. La consciencia simple, o la consciencia de los animales. La consciencia de sí, o la consciencia de los hombres. La consciencia cósmica. ¿En qué se expresa? Sensación, representación, concepto, concepto moral superior, comprensión creativa. Los hombres de la consciencia cósmica. La caída de Adán. El conocimiento del bien y del mal. Cristo y la salvación del hombre. Comentarios sobre el libro del Dr. Bucke. El nacimiento de la nueva humanidad. Las dos razas. El superhombre. Tabla de las 4 formas de manifestación de la conciencia. Muchas personas piensan que los problemas fundamentales de la vida son absolutamente insolubles, que la humanidad jamás sabrá por qué ni para qué se esfuerza, por qué sufre, a dónde se dirige. Se considera casi indecente formular estas preguntas. Se supone que tomemos la vida como viene, sin pensar, o pensando solamente en las cosas capaces de solución, aunque esto sea solo externamente. Los hombres perdieron la esperanza de hallar respuestas a las principales preguntas y renunciaron a molestarse por ellas. Al mismo tiempo, los hombres tienen una muy vaga idea sobre qué es lo que produjo en ellos esta sensación de desesperanza y de insolubilidad. ¿De dónde proviene este sentimiento de que, acerca de muchas cosas, lo mejor es no pensar? En realidad, empezamos sintiendo esta desesperanza solo cuando consideramos al hombre como algo finito y completo, cuando nada vemos más allá del hombre y pensamos que ya sabemos todo lo que hay en el hombre. De esta forma, el problema es realmente desesperado. Hay una fría comodidad en todas las teorías sociales que nos prometen varias bendiciones sobre la tierra. Nos dejan con una sensación de frustración y con un mal gusto en la boca, aunque creamos en sus promesas. ¿Por qué? ¿Para qué es todo esto? Muy bien, se alimentará a todo el mundo. Excelente. Pero, ¿y después qué? Supongamos, aunque es dificilísimo, casi imposible suponerlo, pero aún así supongamos que la cultura material, por sí sola, dio bienestar a los hombres. Reinan sobre la tierra una civilización y una cultura reales e inadulteradas. Muy bien, ¿y después qué? Después, algunas frases altisonantes sobre increíbles horizontes que se revelan ante la ciencia. Comunicación con el planeta Marte, preparación química del protoplasma, la utilización de la rotación de la Tierra alrededor del Sol o de la energía contenida en el átomo, vacuna para todas las enfermedades, prolongación de la vida del hombre hasta los 100 años, o incluso hasta los 150. Luego, quizás, la fabricación artificial de seres humanos. Pero después de esto la imaginación decae. Podría quedar aún la posibilidad de cavar a través de la tierra, pero eso sería completamente inútil. Y luego sobreviene el sentimiento de la insolubilidad de las cuestiones fundamentales acerca de la finalidad de la existencia, y la sensación de impotencia frente a nuestra carencia de comprensión. En realidad, supongamos que cavamos a través del globo terrestre. ¿Y entonces qué? ¿Cavaremos luego en otra dirección? ¡Qué tedioso es todo esto! Pero las teorías sociales positivistas, el materialismo histórico, etc., no nos prometen ni nos pueden prometer nada más. A fin de obtener, al menos, algún género de respuesta a las preguntas que nos atormentan, debemos volvernos en una dirección totalmente distinta, hacia el método psicológico de estudio del hombre y de la humanidad. Y aquí, para nuestro asombro, vemos que el método psicológico tiene, después de todo, respuestas muy satisfactorias a las principales preguntas que nos parecen insolubles, y alrededor de las cuales giramos ineficazmente armados con las inútiles armas de los métodos positivistas. El método psicológico da al menos una respuesta a la pregunta sobre la finalidad inmediata de nuestra existencia. Pero, por alguna razón, la gente no quiere aceptar esta respuesta. La gente insiste en que la respuesta sea de una forma que le guste, y rehúsa aceptar nada que no sea de esa forma.
exige la solución de la pregunta sobre el destino del hombre, pero del hombre tal como imagina esa gente que éste es, y rehúsa reconocer el hecho de que el hombre puede y debe llegar a ser algo enteramente diferente. En el hombre hay cualidades inmanifiestas que deben hacerse manifestar, y la manifestación de estas cualidades es la única que puede crear un futuro para el hombre. El hombre no puede ni debe permanecer como es ahora. Pensar en el futuro de este hombre es tan insensato como pensar en el futuro de un niño, pensando que seguirá siendo un niño eternamente. La analogía no es muy completa, porque solo una pequeñísima parte de la humanidad es probablemente capaz de desarrollo. Empero, esta comparación da un cuadro correcto de la actitud general respecto de esta cuestión. Y el destino de la mayor parte de la humanidad que es incapaz de desarrollo no depende de ella sino de aquella parte más pequeña que se desarrollará. Solo el desarrollo interior, la evolución de nuevos poderes, darán al hombre una comprensión correcta de sí, de sus caminos y su futuro, y le permitirán organizar la vida sobre la tierra. En la actualidad, el concepto genérico hombre es demasiado indiferenciado y abarca categorías completamente diferentes de hombres, los capaces de desarrollo y los incapaces de este. Además, un hombre capaz de desarrollo ya tiene muchas nuevas cualidades que están absolutamente prontas, pero no se manifiestan, porque para ello necesitan una cultura y una educación especiales. La nueva perspectiva de la humanidad repudia la idea de la igualdad, que, de todos modos, no existe, y se empeña en establecer los signos y hechos de las diferencias entre los hombres, porque la humanidad tendrá que separar pronto a los que marchan hacia adelante de los que son incapaces de hacerlo. Tendrá que separar el trigo de la cizaña, porque ésta proliferó demasiado y está asfixiando el crecimiento del trigo. Esta es la clave para entender nuestra vida, y a esta clave se la encontró hace mucho tiempo. Ese enigma fue resuelto hace mucho tiempo. Pero diferentes pensadores de distintas épocas, que hallaron soluciones, las expresaron de diversos modos, y a menudo, sin conocerse uno al otro, iluminaron la misma huella con dificultades enormes, sin sospechar la existencia de sus predecesores o contemporáneos que pisaban o habían pisado la misma senda. En la literatura mundial hay libros, habitualmente poco conocidos, que accidental, o no accidentalmente, pueden hallarse en el mismo anaquel, en la misma biblioteca, y que considerados juntos, darán un cuadro completo y claro de los diferentes aspectos de la existencia del hombre, sus finalidades y caminos, de modo que no tengamos ninguna duda más acerca del destino de la humanidad, al menos, de una pequeña parte de esta, un destino distinto de aquella frase de duro trabajo de cavar a través del globo terrestre que la filosofía positivista, el materialismo histórico, el socialismo, etc., le tienen reservado. Si creemos que todavía no conocemos nuestro destino, si aún dudamos y tememos separarnos de la desesperanza de la perspectiva positiva de la vida, lo hacemos porque, primero, consideramos juntos, sin diferenciación, hombres de categorías totalmente distintas, con un futuro totalmente distinto, y segundo, porque las ideas que necesitamos, a través de las cuales podríamos entender la correlación real de fuerzas, no ganaron un lugar en el conocimiento oficial, no representan un departamento o una rama reconocidos del conocimiento y raras veces se los halla juntos en un libro. Es muy raro, incluso, hallar libros que expresen estas ideas reunidas. No logramos entender muchas cosas porque nos especializamos demasiado fácil y drásticamente. Filosofía, religión, psicología, matemática, ciencias naturales, sociología, historia de la cultura, arte. Cada una tiene su propia literatura especial. No hay nada que abarque la totalidad íntegramente. Incluso los puentes entre literaturas separadas están construidos mal e ineficazmente, y a menudo están ausentes por completo. Esta creación de literaturas especiales es el mal principal y el principal obstáculo para entender correctamente las cosas. Cada literatura desarrolla su propia terminología, su propio lenguaje, incomprensible para los representantes de otras literaturas y que no guardan correspondencia con ninguno de los otros lenguajes. De este modo, cada una se limita aún más drásticamente, se disocia de las demás y torna intraspasables sus fronteras.
Lo que hemos necesitado durante largo tiempo es síntesis. La palabra síntesis se inscribió en el estandarte del moderno movimiento teosófico inaugurado por H.P. Blavatsky. Pero siguió siendo solo una palabra, porque el resultado real fue únicamente una nueva especialización y una literatura teosófica separada, que tiende a acercarse aún más respecto del movimiento general del pensamiento. Pero hay tendencias del pensamiento que se esfuerzan en luchar contra la especialización, no con palabras, sino con actos. Están apareciendo libros que no pueden referirse a ninguna de las aceptadas clasificaciones de las bibliotecas, que no pueden registrarse en ninguna facultad. Estos libros son los precursores de una literatura nueva, que derribarán todos los cercos construidos en el dominio del pensamiento, y que mostrarán claramente a quienes deseen verlo hacia dónde se dirigen y dónde podrán ir. Los nombres de los autores de estos libros son la combinación más inesperada. No es mi propósito dar una lista de autores o de sus libros. Solo señalaré las obras de Edward Carpenter y una tendencia de pensamiento cuyo representante es el psiquiatra canadiense, Dr. R.M. Bucke. Edward Carpenter, frontalmente y sin alegoría o símbolo alguno, formuló el pensamiento de que la consciencia existente por la que el hombre moderno vive es solo una forma transitoria, que conduce a otra consciencia superior, que incluso ahora se manifiesta en ciertos hombres tras preparación e instrucción apropiadas. A esta consciencia superior, Edward Carpenter la llamó consciencia cósmica. Carpenter viajó por todo Oriente, estuvo en la India y en Ceilán, y allí encontró hombres, ermitaños y yogis, empeñados en lograr la consciencia cósmica, y sostiene la opinión de que el camino que conduce a aquella ya fue hallado en Oriente. En su libro From Adam's Peak to Elephanta, en los capítulos, Una visita a un land y Consciencia sin pensamiento, dice: Occidente busca la consciencia individual, la mente enriquecida, prontas percepciones y recuerdos, esperanzas y temores individuales, amores, conquistas, el yo local, en todas sus fases y formas, y tiene serias dudas de que algo como una consciencia universal exista. Oriente busca la consciencia universal, y, en los casos en los que esta búsqueda tiene buen éxito, el yo y la vida individuales se afinan en una mera película, y solo son las sombras proyectadas por el resplandor que más allá se revela. La consciencia individual toma la forma del pensamiento, que es fluido y móvil como el mercurio, perpetuamente en estado de cambio e inquietud, cargado de dolor y esfuerzo. La otra consciencia no es en la forma del pensamiento. Toca, ve, oye, y es aquellas cosas que percibe, sin movimiento, sin cambio, sin esfuerzo, sin distinción de sujeto y objeto, pero con un gozo vasto e increíble. La consciencia individual se relaciona especialmente con el cuerpo. Los órganos del cuerpo son, en algunos grados, sus órganos. Pero todo el cuerpo es solo como un solo órgano para la consciencia cósmica. Para alcanzar a esta, debemos tener la facultad de conocer nuestro yo separado del cuerpo, de ingresar en un estado de éxtasis de hecho. Sin esto, no puede experimentarse la consciencia cósmica. Todos los escritos subsiguientes de Carpenter, especialmente su libro en verso libre, Towards Democracy, conducen hacia la psicología de las experiencias extáticas y describen el camino por el que el hombre avanza hacia este objeto principal de su existencia, o sea, hacia la nueva consciencia. Solo el logro de este primer objeto iluminará, para el hombre, el pasado y el futuro. Será visión, despertar. Sin esto, solo con la adormecida consciencia corriente, el hombre está ciego, y no podrá tener esperanzas de conocer nada, salvo lo que pueda sentir con su bastón de ciego. El Dr. Bucke, en su libro Cosmic Consciousness, da el cuadro psicológico del despertar de esta nueva consciencia. En forma abreviada, citaré unos pocos fragmentos de este libro. Primero, ¿qué es la consciencia cósmica? La consciencia cósmica es una forma superior de consciencia a la que posee el hombre corriente. Esta última es consciencia de sí y es la facultad sobre la que descansa toda nuestra vida, tanto subjetiva como objetiva, que no es común a nosotros ni a los animales superiores, salvo la pequeña parte de ella que deriva de los pocos individuos que han tenido la consciencia superior antes mencionada.
Para aclarar la cuestión, deberá entenderse que hay tres formas o grados de conciencia. 1. La conciencia simple, que generalmente posee la mitad superior del reino animal. 2. La consciencia de sí, que el hombre tiene sobre y por encima de la consciencia simple, que poseen tanto el hombre como los animales. 3. La consciencia cósmica. Por medio de la consciencia simple, un perro o un caballo es tan consciente de las cosas que le conciernen como lo es el hombre. El hombre es también consciente de sus miembros y de su cuerpo y sabe que estos son parte de él. En virtud de la consciencia de sí, el hombre es no solo consciente de los árboles, rocas, aguas, de sus miembros y cuerpo, sino que se toma consciente de sí como entidad distinta aparte de todo el resto del universo. Es rigurosamente cierto que ningún animal puede darse cuenta de sí de ese modo. Además, por medio de la consciencia de sí, el hombre se toma capaz de tratar sus propios estados mentales como objetos de la consciencia. El animal, por decirlo así, está inmerso en su consciencia como un pez en el mar. No puede, ni siquiera con la imaginación, salir de ella por un instante para darse cuenta de ella. Pero el hombre, en virtud de la consciencia de sí, puede dar un paso al costado, por decirlo así, respecto de sí mismo y pensar: sí, aquel pensamiento que tuve acerca de ese asunto es cierto. Sé que es cierto, y sé que yo sé que es cierto. Los animales no pueden pensar de la misma manera, pero si pudieran deberíamos saberlo. Entre dos criaturas que viven juntas, como perros o caballos y hombres, y cada una consciente de sí, sería la cuestión más sencilla del mundo establecer comunicación. Y, aún así, no entramos muy libremente en la mente del perro. Vemos lo que está ocurriendo allí. Si el perro fuera consciente de sí, hace tiempo que deberíamos haberlo sabido. No lo hemos sabido y es rigurosamente cierto que ningún perro, ningún caballo, ningún elefante o mono, fue jamás consciente de sí. Otra cosa. Sobre la consciencia de sí del hombre está construido todo lo que en y alrededor de nosotros es claramente humano. El lenguaje es lo objetivo cuya consciencia de sí es lo subjetivo. La consciencia de sí y el lenguaje, dos en uno, pues son dos mitades de la misma cosa, son el sine qua non de la vida social humana, de los modales, de las instituciones, de las industrias de toda índole, de todas las artes útiles y de las bellas artes. Si algún animal poseyera consciencia de sí, parece cierto que sobre esa facultad maestra construiría una superestructura de lenguaje. Pero ningún animal ha hecho esto, y en consecuencia inferimos que ningún animal tiene consciencia de sí. La posesión de la consciencia de sí y del lenguaje por parte del hombre crea una enorme brecha entre él y la criatura suprema que posea meramente consciencia simple. La consciencia cósmica es una tercera forma que está tan por encima de la consciencia de sí como lo está por encima de la consciencia simple. La principal característica de la consciencia cósmica, como su nombre lo implica, es una consciencia del cosmos, o sea, de la vida y del orden del universo. Junto con la consciencia del cosmos ocurre un esclarecimiento o una iluminación intelectual que sería la única que pondría al individuo en un nuevo plano de la existencia. Le convertiría casi en miembro de una nueva especie. A esto se añade un estado de exaltación moral, un sentimiento indescriptible de elevación, júbilo y gozo, y la aceleración del sentido moral, que en plenitud es tan notable y más importante tanto para el individuo como para la raza que el acrecentado poder intelectual. Con esto se presenta, lo que puede llamarse, un sentido de la inmortalidad, una consciencia de la vida eterna, no una convicción de que tendrá esto, sino la consciencia de que ya lo tiene. Solo una experiencia personal de esto, o un prolongado estudio de los hombres que ingresaron en esa nueva vida, nos permitirán comprender qué es esto realmente. Quien esto escribe espera que su obra sea útil en dos sentidos. Primero, al ampliar la perspectiva general de la vida humana, abarcando en nuestra visión mental esta fase importante de ella, que está oculta para nosotros, y permitiéndonos comprender, en alguna medida, el verdadero estatus de ciertos hombres a los que, hasta el presente, se los eleva hasta el rango de los dioses, o se los juzga locos.
El criterio que quien esto escribe asume es que nuestros descendientes, tarde o temprano, como raza, alcanzarán el estado de la consciencia cósmica, tal como, tiempo atrás, nuestros antepasados pasaron de la consciencia simple a la consciencia de sí. Creo que este paso en la evolución incluso se está dando ahora, puesto que para mí está claro que los hombres con la facultad en cuestión son cada vez más comunes y también que, como raza, cada vez nos acercamos más a la etapa de la mente consciente de sí desde la que se efectúa la transición hacia la consciencia cósmica. Sé que el contacto inteligente con las mentes cósmicas conscientes ayuda a los individuos conscientes de sí en su ascenso hacia el plano superior. Segundo, el Dr. Buck expresa aquí su opinión de que el futuro inmediato de la humanidad es indescriptiblemente esperanzado. En la actualidad, se alzan ante nosotros tres revoluciones inevitables, la menor de las cuales reducirá a nada todas las conocidas rebeliones históricas que en el pasado se llamaron revoluciones. La primera es la revolución material, política, que sobrevendrá como resultado de la creación de la aviación. La segunda es la revolución económica y social, que abolirá la propiedad privada y liberará, a la vez, a la tierra de dos grandes males, la riqueza y la pobreza. Y la tercera es la revolución física, que aquí tratamos. Una u otra de las dos primeras revoluciones cambiará por sí, radicalmente, las condiciones de la vida humana y la elevará a mayor altura. Pero la tercera realizará cientos y miles de veces más que las dos primeras consideradas juntas. Y las tres, funcionando juntas, crearán literalmente un nuevo cielo y una nueva tierra. El viejo orden de las cosas se dará por concluido y acabado, y ocupará su lugar un nuevo orden. Debido a la aviación, se esfumarán como sombras las fronteras nacionales, los impuestos aduaneros y tal vez hasta las diferencias de idioma. Las grandes ciudades ya no tendrán razón de ser y se disolverán. Quienes ahora viven en ciudades, lo harán en las montañas o junto al mar, construyendo sus habitaciones en alturas hasta ahora casi inaccesibles, dueños de hermosos panoramas. En invierno, es probable que vivan en pequeñas comunidades. Serán cosas del pasado tanto las grandes ciudades rebañegas como el aislamiento del labriego respecto de toda vida cultural. Se abolirán prácticamente las distancias y no habrá apiñamiento en un solo sitio ni soledad forzosa. El socialismo abolirá el trabajo demoledor, las crueles privaciones, la riqueza ofensiva y desmoralizante, la pobreza y toda su secuela de males. Todo esto se convertirá meramente en temas de novelas históricas. En contacto con la corriente de la consciencia cósmica, todas las religiones que ahora se conocen y nombran se disolverán. El alma humana se revolucionará. La religión dominará absolutamente a la raza. No dependerá de la tradición. No se creerá ni descreerá. No será parte de la vida, perteneciente a ciertas horas, tiempos y ocasiones. No estará en libros sagrados ni en las bocas de sacerdotes. No morará en iglesias, reuniones, formas y días. Su vida no será en oraciones, himnos y discursos. No dependerá de revelaciones especiales, de las palabras de dioses que descienden para enseñar, ni de Biblia o Biblias. No tendrá la misión de salvar a los hombres de sus pecados ni de asegurarles la entrada en el cielo. No enseñará una inmortalidad futura ni glorias futuras, pues la inmortalidad y toda la gloria existirán aquí y ahora. La evidencia de la inmortalidad vivirá en todo corazón como la vista en cada ojo. Dudar de Dios y de la vida eterna será tan imposible como ahora lo es dudar de la existencia. La evidencia de cada uno será la misma. La religión gobernará cada minuto de todos los días de toda la vida, iglesias, sacerdotes, formas, credos, plegarias, todos los agentes, todos los intermediarios entre el hombre individual y Dios serán reemplazados permanentemente por una comunicación directa e inequívoca. El pecado ya no existirá ni se deseará la salvación. Los hombres no se preocuparán por la muerte ni por el futuro, por el reino de los cielos ni por lo que sobrevenga con, y tras, el cese de la vida del cuerpo actual. Cada alma se sentirá y sabrá inmortal, sentirá y sabrá que el universo entero con todo su bien y con toda su belleza es para ella y le pertenece para siempre.
El mundo poblado por hombres, que poseen conciencia cósmica, estará tan alejado del mundo de hoy como éste lo está del mundo como estaba antes del advenimiento de la conciencia de sí. Tercero. Hay una tradición, probablemente antiquísima, en el sentido de que el primer hombre fue inocente y feliz hasta que comió el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y que tras comerlo tomó conciencia de que estaba desnudo, y se avergonzó. Además, que allí nació el pecado en el mundo, sensación aflictiva esta que reemplazó el anterior sentimiento de inocencia del hombre. Y que tan solo entonces el hombre empezó a trabajar y a cubrir su cuerpo. Y lo más extraño de todo, según cuenta el relato, es que junto con este cambio o inmediatamente después de este, surgió en la mente del hombre la notable convicción que jamás le abandonó y que se mantuvo viva por la enseñanza de todos los verdaderos videntes, profetas y poetas, de que la cosa maldita que mordió el talón del hombre debe ser a su tiempo aplastada y subyugada por el hombre mismo, mediante el surgimiento dentro de él de un Salvador, del Cristo. El progenitor del hombre fue una criatura meramente con una conciencia simple. Él era, como lo son hoy los animales, incapaz de pecado o del sentimiento de pecado, e igualmente incapaz de vergüenza, al menos en el sentido humano. No tenía sentimiento o conocimiento del bien y del mal. Nada sabía aún de lo que nosotros llamamos trabajo y jamás había trabajado. De este estado cayó, o se elevó, en la conciencia de sí, se le abrieron los ojos, supo que estaba desnudo, sintió vergüenza, adquirió el sentido del pecado, de hecho, se convirtió en lo que se llama un pecador, y aprendió a hacer ciertas cosas para abarcar ciertos fines. O sea, aprendió a trabajar. Durante tediosos eones este estado duró. El sentido del pecado frecuenta aún su camino. Comerá el pan con el sudor de su frente. Todavía tiene vergüenza. ¿Dónde está el liberador, el Salvador? ¿Quién o qué es? El Salvador del hombre es la conciencia cósmica, según el lenguaje de San Pablo, el Cristo. El sentido cósmico, en cuantamente aparezca, aplasta la cabeza de la serpiente, destruye el pecado, la vergüenza, el sentido del bien y del mal, como contrastado uno con el otro, y aniquilará al trabajo, aunque no la actividad humana. Cuarto. Una exposición personal del Dr. Bugge sobre su experiencia cósmica y los sentimientos que la precedieron tal vez ayude al lector a entender la esencia de los hechos seguidamente expuestos. A veces, quedaba sometido a una especie de éxtasis curioso y esperanzado. Como en una ocasión especial, hacia los 10 años de edad, cuando deseó fervientemente morir para que se le revelaran los secretos del más allá, si es que éste existía. A los 30 años se encontró con Hojas de hierba, de Walt Whitman, y de inmediato vio que contenía, en mayor medida que en cualquier otro libro que hasta entonces hallara, lo que había estado buscando durante tan largo tiempo. Leyó Hojas de hierba con avidez, hasta con apasionamiento, pero durante varios años extrajo poco de esa obra. Finalmente se encendió la luz y se le revelaron, quizás hasta dónde tales cosas pueden revelarse, al menos algunos significados. Entonces le ocurrió aquello de lo cual lo precedente es prefacio. Era a comienzos de la primavera, y hacía poco que había cumplido los 36 años. Con 2 amigos había pasado la velada leyendo a Wordsworth, Shelley, Keats, Browning, y especialmente a Whitman. Ellos se marcharon a medianoche, y él tuvo un largo viaje en cabriolé. Se trataba de una ciudad inglesa. Su mente, que se hallaba hondamente bajo el influjo de las ideas, imágenes y emociones suscitadas por la lectura y la conversación de esa velada, estaba calma y pacífica. Su estado era de goce tranquilo, casi pasivo. De pronto, sin prevención de ninguna índole, se encontró, por así decirlo, envuelto por una nube del color de las llamas. Por un instante pensó en un incendio, en alguna repentina conflagración de la gran ciudad. A continuación, supo que esa luz estaba dentro de él. Directamente, después le sobrevino una sensación de regocijo, de júbilo inmenso acompañado o seguido inmediatamente por una iluminación intelectual totalmente imposible de describir. Dentro de su cerebro brotó un momentáneo relámpago del esplendor brahmánico que desde entonces iluminó siempre su vida.
Sobre su corazón cayó una gota de bienaventuranza brámica, dejando de allí en adelante, y para siempre, un sabor a cielo. Entre otras cosas que no llegó a creer, vio y supo que el cosmos no es materia muerta sino una presencia viva, que el alma del hombre es inmortal, que el universo está construido y ordenado de tal modo que, sin duda alguna, todas las cosas, trabajan de consumo para bien de cada una y de todas, que el principio fundamental del mundo es lo que llamamos amor, y que la felicidad de todos es, a la larga, absolutamente cierta. Afirma que aprendió más en los pocos segundos durante los cuales duró esa iluminación que en anteriores meses o incluso años de estudio, y que aprendió más de lo que ningún estudio podría haberle enseñado jamás. La iluminación en sí prosiguió no más de unos pocos instantes, pero su efecto demostró ser indeleble. A él le fue imposible olvidar jamás lo que entonces viera y supiera. Tampoco dudó ni pudo dudar de la verdad de lo que entonces se presentó a su mente. Esa experiencia no se reiteró esa noche ni en ninguna otra ocasión. El hecho supremo de esa noche fue su iniciación real y única en el nuevo y superior orden de ideas. Pero fue solo una iniciación. Él vio la luz, pero no tuvo más idea de dónde provino y lo que significó, que la primera criatura que vio la luz del sol. Años después se encontró con un hombre que había ingresado en la vida superior de la que había tenido una vislumbre y una vasta experiencia de sus fenómenos. Su conversación con este hombre arrojó un torrente de luz sobre el significado verdadero de lo que él mismo había experimentado. Vio la significación de la luz subjetiva en el caso de Pablo y en el de Mahoma. Se le reveló el secreto de la grandeza trascendente de Whitman. Ciertas conversaciones y comunicaciones personales con hombres que tuvieron experiencias semejantes, entre los que estaba Edward Carpenter, le ayudaron mucho a ampliar y aclarar sus especulaciones. Pero se necesitaba todavía mucho tiempo y esfuerzo antes de que ese concepto germinal pudiera elaborarse y madurar satisfactoriamente, o sea, que existe una familia que surgió de la humanidad corriente, que vive entre ella, pero apenas forma parte de ella, cuyos miembros están dispersos en todas las razas avanzadas de la humanidad y a lo largo de los últimos 40 siglos de la historia del mundo. El rasgo que distingue a estas personas de los demás hombres es: sus ojos espirituales se abrieron y ellos han visto. Los miembros más conocidos de este grupo que, si se los reunieran, podrían acomodarse todos al mismo tiempo en una moderna sala de recibo, crearon las grandes religiones modernas, y, hablando en general, a través de la religión y la literatura, crearon la civilización moderna. No es que hayan aportado una gran proporción numérica de los libros que se escribieron, sino que produjeron los pocos libros que inspiraron la mayor cantidad de todos los escritos en los tiempos modernos. Estos hombres dominan los últimos 25 siglos como las estrellas de primera magnitud dominan el cielo a medianoche. Quinto. Quedan por decir unas pocas palabras sobre el origen psicológico de la consciencia cósmica. Aunque en el nacimiento de la consciencia cósmica la naturaleza moral representa un papel importante, mejor será, por muchas razones, concentrar nuestra atención actualmente en la evolución del intelecto. En esta evolución hay 4 pasos diferentes. El primero de ellos se dio al establecerse la sensación sobre la cualidad primaria de la excitabilidad. Fue entonces cuando empezó la adquisición y el registro más o menos perfecto de las impresiones de los sentidos, o sea, de las percepciones. Por supuesto, una percepción es una impresión de los sentidos. Si pudiéramos retroceder bastante, hallaríamos entre nuestros antepasados una criatura cuyo intelecto estaría constituido simplemente por estas percepciones. Pero esta criatura tenía en ella lo que puede llamarse una elegibilidad del desarrollo, y lo que con ella ocurrió fue algo parecido a esto. Individualmente y de generación en generación acumuló estas percepciones cuya repetición constante, al exigir cada vez más registros, condujo a una acumulación de células en los ganglios sensitivos centrales. Finalmente, se alcanzó un estado en el que fue posible para nuestro antepasado combinar grupos de estas percepciones en lo que hoy en día llamamos una recepción. Este proceso es muy parecido al de una composición fotográfica cuando sobre un negativo se toma una serie de fotografías repetidas.
por ejemplo, instantáneas de miembros de la misma familia. Percepciones semejantes, como de un árbol, se registran una sobre la otra hasta que se generalizan en una recepción de un árbol. Ahora comienza nuevamente el trabajo de acumulación sobre un plano superior. Los órganos sensoriales se mantienen firmemente en su trabajo fabricando percepciones. Los centros receptivos hacen lo propio fabricando cada vez más recepciones. Las capacidades de los ganglios centrales se graban constantemente para que realicen el registro necesario de percepciones, la elaboración necesaria de estas en recepciones y el registro necesario de recepciones. Luego, como los ganglios mejoran mediante el uso, fabrican constantemente partiendo de percepciones y de las recepciones iniciales simples, recepciones cada vez más complejas, o sea, cada vez más elevadas. Finalmente, tras muchos miles de generaciones que vivieron y murieron, llega una época en la que la mente llegó al sitio más elevado posible de inteligencia puramente receptiva. La acumulación de percepciones y recepciones prosiguió hasta que no pueden amontonarse mayores reservas de impresiones. Entonces, se produce otra interrupción, y las recepciones superiores son reemplazadas por conceptos. La relación de un concepto con una recepción es algo similar a la relación del álgebra con la aritmética. Como dije, una recepción es una imagen compuesta de centenares, quizá de millares de percepciones. Pero un concepto es la imagen compuesta, la misma recepción, con una denominación, con un rótulo, y, por así decirlo, con una separación. Concretamente, un concepto es, ni más ni menos, que una recepción con una denominación. La denominación, o sea, el signo, como en álgebra, que, de allí en adelante significa la cosa en sí, o sea, la recepción. Ahora queda en claro como el día para quien preste la mínima atención al tema que la evolución por la que las recepciones son sustituidas por conceptos aumenta la eficiencia del cerebro para que éste piense tanto como la introducción de las máquinas aumentó la capacidad de la raza para el trabajo, o tanto como el empleo del álgebra acrecienta la potencia de la mente en los cálculos matemáticos. Reemplazar una gran recepción engorrosa con un signo sencillo es casi como reemplazar mercaderías concretas, como trigo, telas o quincalla, mediante entradas en el libro mayor. Pero como lo hemos sugerido, a fin de que una recepción sea reemplazada por un concepto deberá tener una denominación, o sea, en otras palabras, deberá señalársela con un signo que la signifique, tal como un cheque significa una cantidad de mercaderías. En otras palabras, la raza que está en poder de conceptos, lo está también, necesariamente, de lenguaje. Además, debe advertirse, que tal como el poseer conceptos implica poseer lenguaje, de igual modo el poseer conceptos y lenguaje, que en realidad son dos aspectos de la misma cosa, implica poseer consciencia de sí. Todo esto significa que en la evolución de la mente hay un momento en el que el intelecto receptivo, capaz solamente de una consciencia simple, se convierte casi o enteramente al instante en un intelecto conceptual, poseedor de lenguaje y consciencia de sí. Nuestro intelecto, pues, está constituido hoy en día por una complejísima mezcla de percepciones, recepciones y conceptos. El capítulo siguiente de este relato es la acumulación de conceptos. Este es un proceso doble. Cada uno acumula, año tras año, una cantidad cada vez mayor, mientras que, al mismo tiempo, los conceptos individuales se tornan constantemente cada vez más complejos. ¿Habrá algún límite para este desarrollo de conceptos en cantidad y complejidad? Quien quiera que considere con seriedad esa pregunta, verá que deberá haber un límite. Tal proceso no podría proseguir hasta el infinito. Hemos visto que la expansión de la mente perceptiva tuvo un límite necesario, que su vida continua la llevó a introducirse en la mente receptiva. Que ésta, mediante su propio desarrollo, fue llevada inevitablemente a introducirse en la mente conceptual. Consideraciones a priori certifican que se hallará una salida correspondiente para la mente conceptual.
Pero no es preciso que dependamos del razonamiento abstracto para demostrar la existencia necesaria de la mente supraconceptual, puesto que ésta existe y se la puede estudiar con no menos dificultad que otros fenómenos naturales. El intelecto supraconceptual, cuyos elementos, en vez de ser conceptos son intuiciones, es ya, en verdad, en pequeñas cantidades, un hecho establecido, ya la forma de consciencia que pertenece a ese intelecto puede llamársela y se la ha llamado la consciencia cósmica. El hecho básico de la consciencia cósmica está implícito en su denominación. Ese hecho es la consciencia del cosmos. Esto es lo que, en Oriente, se llamó el esplendor bráhmico, que, según la expresión del Dante, es capaz de transhumanizar a un hombre en Dios. Whitman, que tiene una inmensidad de cosas que decir al respecto, habla de ella en un pasaje, como una luz inefable, luz extraordinaria, indecible, que ilumina a la luz misma, más allá de todo signo, descripción, lenguaje. Esta consciencia demuestra que el cosmos no consiste en materia muerta gobernada por una ley inconsciente, rígida y sin destino. Por el contrario, la señala como enteramente inmaterial, enteramente espiritual y enteramente viva. Indica que la muerte es un absurdo, que todo y cada cosa tienen vida eterna. Marca que el universo es Dios y que Dios es el universo. Por supuesto, desde el punto de vista de la consciencia de sí, gran parte de esto es absurdo. No obstante, es indudablemente cierto. Ahora bien, todo esto no significa que, cuando un hombre tiene consciencia cósmica, lo sabe todo acerca del universo. Todos sabemos que, cuando a los 3 años de edad adquirimos la autoconsciencia, no conocimos de inmediato todo acerca de nosotros. De modo que tampoco un hombre lo sabe todo acerca del cosmos porque meramente tome consciencia de éste. Si a la raza le insumió varios centenares de miles de años aprender un barniz de la ciencia de la humanidad desde que adquirió la consciencia de sí, puede, pues, insumirle millones de años adquirir la consciencia cósmica. Tal como sobre la consciencia de sí se basa el mundo humano como nosotros lo vemos, de igual modo sobre la consciencia cósmica se basan las religiones y filosofías superiores y lo que de éstas proviene, y sobre ellas se basará, cuando se generalice más, un nuevo mundo del que sería ocioso tratar de hablar hoy en día. La filosofía del nacimiento de la consciencia cósmica en el individuo es muy parecida a la del nacimiento de la consciencia de sí. La mente se atiborra, por decirlo así, con conceptos y estos se amplían constantemente, se tornan cada vez más numerosos y complejos. Algún día, siendo favorables todas las condiciones, tiene lugar la fusión, o lo que podría llamarse la unión química, de varios de ellos y de ciertos elementos morales. El resultado es una intuición y el establecimiento de la mente intuitiva, o, en otras palabras, de la consciencia cósmica. El esquema constitutivo de la mente es uniforme desde el principio hasta el fin. Una recepción está formada por muchas percepciones. Un concepto está formado por muchas o varias recepciones y percepciones. Y una intuición está formada por muchos conceptos, recepciones y percepciones juntos con otros elementos pertenecientes a la naturaleza moral y extraídos de esta. Así, la visión cósmica o la intuición, de la que toma su nombre la que puede llamársela nuevamente, se ve que es simplemente el complejo y la unión de todo pensamiento y toda experiencia anteriores. Tal como la consciencia de sí es el complejo y la unión de todo pensamiento y toda experiencia anteriores a ella. La consciencia cósmica, como otras formas de consciencia, es capaz de desarrollo. Puede tener diferentes formas y grados. No debe suponerse que, porque un hombre tenga consciencia cósmica, sea, en consecuencia, omnisciente e infalible. Los hombres de consciencia cósmica alcanzaron un nivel elevado, pero en este podrá haber distintos grados de consciencia. Y deberá ser más evidente aún que, por divina que parezca esa facultad, quienes primero la adquirieron, viviendo en diversas épocas y países, pasando los años de su vida en distintos ambientes, educados frente a la vida y sus intereses desde puntos de vista totalmente distintos, deben necesariamente interpretar de modo algo diferente las cosas que ven en el mundo en el que ingresan. El lenguaje corresponde al intelecto y, por lo tanto, es capaz de expresarlo perfecta y directamente.
Por el otro lado, las funciones de la naturaleza moral no están conectadas con el lenguaje y solo son capaces de expresión indirecta por su intermedio. La música, que ciertamente tiene sus raíces en la naturaleza moral, como existe en la actualidad, tal vez sea el comienzo de un lenguaje que copie y exprese la emoción, como las palabras copian y expresan las ideas. El lenguaje es la copia exacta del intelecto. Para cada concepto hay una palabra o palabras y para cada palabra hay un concepto. No pueden hacer ninguna palabra salvo como la expresión de un concepto, y tampoco ningún concepto nuevo podrá formarse sin la formación, al mismo tiempo, de la nueva palabra que es su expresión. Pero, de hecho, 99 de cada 100 impresiones sensorias y emociones nuestras nunca han sido representadas en el intelecto mediante conceptos y, en consecuencia, se mantienen inexpresadas e inexpresables excepto imperfectamente mediante descripción circunloquial y sugerencia. Tal como la correspondencia de palabras y conceptos no es casual ni temporaria, sino que reside en la naturaleza de estos y continúa durante todo el tiempo y bajo todas las circunstancias absolutamente constante, de igual modo los cambios en uno de los factores deberán corresponder a los cambios en el otro. De manera que a la evolución del intelecto deberá acompañarla la evolución del lenguaje. Una evolución del lenguaje será la evidencia del intelecto. Parece que, en todos, o en casi todos los hombres que ingresan en la consciencia cósmica se suscita, al principio, en mayor o menor grado una aprensión, y ponen en duda que esa nueva sensación no sea un síntoma o una forma de insania. Mahoma se alarmó muchísimo. Pienso que está claro que a Pablo lo afectó de modo similar. Lo primero que cada persona se pregunta al experimentar esa nueva sensación es: ¿lo que veo y siento representa la realidad o sufro una ilusión? El hecho de que la nueva experiencia le parezca aún más real que las antiguas enseñanzas sobre la consciencia simple y la consciencia de sí no lo tranquiliza plenamente al principio, porque conoce el poder de las ilusiones. Simultáneamente, o inmediatamente después de esa sensación y esas experiencias emocionales, a la persona le sobreviene una iluminación intelectual muy imposible de describir. A su consciencia se le presenta, como un destello, una clara concepción, una visión bosquejada del significado y del rumbo del universo. No llega tan solo a creer, sino que ve y conoce que el cosmos, que a la mente consciente de sí le parece constituido por materia muerta, dista realmente de eso. En puridad de verdad es una presencia viva. Ve que en lugar de que los hombres sean, por decirlo así, retazos de vida esparcida en un mar infinito de sustancia que no está viva, son en realidad motitas de muerte relativa en un infinito océano de vida. Ve que la vida que existe en el hombre es eterna, como toda la vida lo es. Que el alma del hombre es tan inmortal como lo es Dios. La persona que pase por esta experiencia aprenderá mucho más que ningún estudio y jamás le enseñó ni le podrá enseñar. Especialmente, obtiene un concepto tal acerca del todo, o por lo menos de un todo inmenso que empequeñece todo concepto, imaginación o especulación, un concepto tal que hace que todos los intentos para captar mentalmente al universo y su significado sean insignificantes y ridículos. Esta expansión del intelecto acrecienta enormemente la capacidad de adquirir y acumular conocimiento, lo mismo que la capacidad de iniciativa. La historia de la evolución y la aparición de la consciencia cósmica en la humanidad es exactamente similar a la aparición de todas las facultades mentales individuales. Cuando aparece una nueva facultad, se la hallará, al comienzo, en unos pocos individuos excepcionales. Luego de un tiempo, se torna más frecuente. Más tarde aún, se torna capaz de que todos la desarrollen y adquieran y, finalmente, se convierte en un atributo de todos los hombres desde que nacen. Además, las facultades raras y excepcionales, las facultades de un genio, aparecen en el hombre en su madurez, y en ocasiones hasta en su ancianidad. Cuando son más comunes, cuando corresponden más al natural de los talentos, empiezan a aparecer en hombres más jóvenes. Tiempo después, al convertirse en actitudes, empiezan a aparecer incluso en los niños. Y, finalmente, se convierten en propiedad común de todos desde el nacimiento, y su ausencia se considera un defecto.
Tal es la facultad del lenguaje, o sea, la facultad de formar conceptos. Probablemente, en el pasado remoto, en el linde de la aparición de la consciencia humana, esta facultad perteneció solo a unos pocos individuos excepcionales y es muy posible que empezara a manifestarse únicamente en la vejez. Luego se tornó más frecuente y empezó a aparecer antes. Probablemente, hubo un período en el que el lenguaje no fue atributo de todos los hombres, tal como los talentos artísticos, el sentido musical, el sentido del color y de las líneas, no pertenecen ahora a todos los hombres. Gradualmente, esto se tornó posible para todos, y más tarde inevitable e indispensable salvo que exista algún defecto físico. Comentarios sobre las citas del libro del Dr. Bucke. 1. Cite la opinión del Dr. Bucke sobre las 3 revoluciones venideras, aunque debo decir que no comparto su optimismo respecto a la vida social que, como él la divisa, puede y debe cambiar a través de causas materiales, la conquista del aire y la revolución social. La única base posible de los cambios favorables en la vida externa, si es que tales cambios son posibles, solo podrá ser cambios en la vida interior, o sea, los cambios a los que el Dr. Bucke llama la revolución psíquica. Esto es lo único que podrá crear un futuro mejor para la gente. Todos los logros culturales en el dominio de lo material tienen doble filo y pueden servir, por igual, tanto para el bien como para el mal. Solo un cambio de la conciencia podrá ser garantía de que el abuso de los poderes que da la cultura cesará y que la cultura no será más un desarrollo de la barbarie. La organización democrática y el gobierno nominal de la mayoría nada garantizan. Por el contrario, incluso ahora, donde quiera se los pone en práctica, aunque sea solo de nombre, producen de inmediato, y prometen producir, en el futuro, en escala aún mayor, violencia, reducción de los derechos individuales y restricción de la libertad. 2. El Dr. Bucke dice que, una vez que se alcance la consciencia humana, es inevitable una evolución ulterior. Al suponer esto, el Dr. Bucke comete un error común a todas las personas que dogmatizan sobre la idea de la evolución. Luego de trazar un correctísimo esbozo de las consecutivas gradaciones de las observadas formas de conciencia, del animal vegetal, del animal y del hombre, el Dr. Bucke considera a esta gradación enteramente bajo la luz de la evolución de una forma partiendo de la otra, ignorando por completo la posibilidad de otros puntos de vista. Por ejemplo, ignora la posibilidad de que cada una de las formas existentes pueden ser un eslabón de una separada cadena evolutiva, o sea, que las evoluciones de los animales vegetales, de los animales y del hombre son evoluciones diferentes, siguen cursos diferentes y no entran una en la otra. Este punto de vista es enteramente justificable si tomamos en consideración el hecho de que a las formas transitorias no los conocemos nunca. Además, el Dr. Bucke efectúa una suposición completamente arbitraria respecto de la inevitabilidad de una ulterior evolución del hombre. La evolución inconsciente de los reinos vegetal y animal, o sea, inconsciente para el individuo, dirigida por la consciencia de la especie, no es más posible con la aparición del pensamiento en el hombre. Debemos admitir que la mente humana depende de sí misma mucho más que la mente del animal. La mente humana tiene mucho más poder sobre sí y puede ayudar a su propia evolución, lo mismo que obstaculizarla. La pregunta genérica es, ¿la evolución inconsciente podrá mantenerse con la aparición del pensamiento? Mucho más correcto sería pensar que la aparición del pensamiento es la abolición de la posibilidad de una evolución inconsciente. El poder sobre la evolución pasa del espíritu de la especie, o de la naturaleza, al individuo. La evolución ulterior, si es que tiene lugar, ya no podrá ser el resultado de causas primordiales e inconscientes, sino que dependerá de esfuerzos conscientes para desarrollarse. Esto es lo más interesante de todo el proceso, pero el Dr. Bucke no lo señala. Un hombre que no se empeñe en pos de la evolución, que no sea consciente de que ésta es posible y no le dé su ayuda, no evolucionará. Y un individuo que no evolucione, no permanece en estado estático, sino que desciende, degenera, o sea, ciertos elementos suyos empiezan su propia evolución, hostiles a la totalidad. Esta es una ley general.
Y si consideramos cuán pequeñísimo es el porcentaje de hombres que piensan y son capaces de pensar en su evolución, o de esforzarse en pos de cosas superiores, veremos entonces que hablar de la inevitabilidad de esa evolución es, cuando menos, ingenuo. 3. Al hablar de la formación de una superior facultad perceptiva y pensante, el Dr. Bucke omite una circunstancia importantísima. Anteriormente, él observa que en la mente tiene lugar una combinación de conceptos con elementos emocionales, cuyo resultado es una nueva comprensión, y luego, la consciencia cósmica. De esta manera, de sus propias palabras se colige que la consciencia cósmica no es meramente una combinación de conceptos con elementos emocionales, o de ideas con sentimientos, sino que es el resultado de esta combinación. Pero el Dr. Bucke no presta suficiente atención a este asunto y, más adelante, considera el elemento fundamental de la consciencia cósmica como la combinación de percepciones, recepciones y conceptos con elementos pertenecientes a la naturaleza emocional. Sin embargo, esto ya es erróneo, porque no es simplemente una combinación de pensamiento y sentimiento, sino el resultado de la combinación, o, en otras palabras, es pensamiento y sentimiento, más algo más que no se ha de hallar ni en el intelecto ni en la naturaleza emocional. Pero el Dr. Bucke considera las nuevas facultades de comprensión y sentimiento como el producto de la evolución de las facultades existentes y, de esta manera, despoja de valor a todas sus deducciones. Imagínese que un científico de otro planeta, que no sospeche que el hombre exista, estudia un caballo y la evolución de este de potrillo hasta cabalgadura, y vea el grado supremo de la evolución de esta con un hombre montado en ella. Desde nuestro punto de vista, está claro que es imposible considerar al hombre allí montado como un hecho de la evolución equina. Pero, desde el punto de vista de un científico que nada sepa acerca del hombre, eso será lo único lógico. El Dr. Bucke se halla exactamente en la misma posición cuando considera como un hecho de la evolución humana lo que trasciende el dominio de lo humano. Un hombre que posea la consciencia cósmica o se aproxime a esta ya no es simplemente un hombre, sino un hombre más algo superior. Al Dr. Bucke, como también en muchos casos a Edward Carpenter, lo traba un deseo de no marchar demasiado bruscamente contra los criterios habituales raptados, aunque eso sea inevitable. Un deseo de reconciliar los criterios aceptados con el nuevo pensamiento, de suavizar las contradicciones, de reducirlo todo a una sola cosa. A lo cual, por supuesto, es tan imposible como reconciliar lo verdadero con lo falso, lo correcto con lo incorrecto. La mayor parte del libro del Dr. Bucke consiste en ejemplos y fragmentos de enseñanzas y escritos de hombres de consciencia cósmica en la historia del mundo. Traza paralelos entre aquellas enseñanzas y establece la unidad de las formas de transición en el nuevo estado de consciencia en hombres pertenecientes a diferentes siglos y pueblos, y la unidad de sus sensaciones del mundo y de ellos mismos, dando testimonio, más que nada, de lo genuino y real de sus experiencias. Los fundadores de las religiones del mundo, los profetas, filósofos y poetas son, en el libro de Bucke, hombres de consciencia cósmica. Él no pretende dar una lista completa, y ciertamente podríamos añadir a ella muchos nombres más. Pero, después de todo, lo importante no es la imperfección del libro de Bucke, ni las enmiendas que se le pudiera efectuar. Lo importante es la conclusión general que extrae el Dr. Bucke acerca de la posibilidad y la proximidad de la nueva consciencia. Esto nos dice que la nueva humanidad está muy próxima. Construimos sin tener en cuenta el hecho de que deberá llegar un nuevo maestro que apruebe lo que hemos construido. Nuestras ciencias sociales, la sociología, etc., solo tienen en vista al hombre. Empero, como ya lo señalé muchas veces, el hombre es un concepto compuesto, que incluye en sí mismo diferentes categorías de hombres cuyos senderos son completamente diferentes. Y el futuro no pertenece al hombre, sino al superhombre, que ya nació y vive entre nosotros. Del grueso de la humanidad está surgiendo rápidamente una raza superior, y lo hace a través de su peculiar comprensión del mundo y de la vida. Será verdaderamente una raza superior, y no habrá posibilidad de falsificación, sustitución ni usurpación.
Tampoco será posible que nada se compre ni apropie mediante engaño o fuerza. Y esta raza no solo está llegando, sino que ya está aquí. Los hombres que se acercan a la transición de esta nueva raza ya empiezan a reconocerse. Ya están establecidas las consignas, las señales y contraseñales. Y tal vez los problemas sociales y políticos, que nuestros tiempos adelantan con tanta fuerza, se resuelvan en un plano muy diferente y de manera totalmente distinta de los que nosotros pensamos. A saber, con la aparición de una nueva raza en el escenario, una nueva raza consciente de sí misma, que entonces juzgará a la raza vieja. En mis comentarios, señalé ciertos defectos del libro del Dr. Bucke, los cuales surgen principalmente de una especie de irresolución, de un temor a admitir la suprema importancia de la consciencia superior. Este temor radica básicamente en el deseo del Dr. Bucke de observar el futuro de la humanidad desde el punto de vista positivista, fundamentándolo en revoluciones políticas y sociales. Pero este criterio ha perdido todo valor. En la época sangrienta que ahora atravesamos, la bancarrota del materialismo, o sea, de los sistemas lógicos, en la organización de la vida, es evidente hasta para las personas que tan solo ayer ensalzaban a la cultura y la civilización. Es cada vez más claro que los cambios de la vida externa, o sea, los cambios de la vida de muchos, si deben llegar, llegarán como resultado de los cambios interiores de pocos. Además, considerando al libro del Dr. Bucke en conjunto, podemos decir que, tras suponer el desarrollo natural de la consciencia, no advierte el hecho de que la evolución de estas facultades no es un proceso natural, sino que exige un trabajo consciente. El Dr. Bucke no menciona esfuerzos conscientes en esta dirección, no habla de la idea de la cultura de la consciencia cósmica. Empero existe toda una serie de enseñanzas psicológicas, ocultismo, yoga, etc. Y una literatura voluminosa, que tienen en vista, precisamente, esta cultura sistemática de la consciencia superior. El Dr. Bucke no parece advertir esto, aunque lo encara varias veces, y prosigue manteniendo su posición en la idea del desarrollo natural. En una parte de su libro habla muy desdeñosamente del empleo de narcóticos para la creación de estados de éxtasis, sin considerar el hecho de que los narcóticos no le pueden dar al hombre nada que éste ya no tenga, lo cual explica el efecto totalmente diferente de los narcóticos en diferentes personas. Todo lo que pueden hacer, en ciertos casos, es revelar lo que ya está en el alma de un hombre. Esta circunstancia altera por completo el criterio acerca de los narcóticos, como lo demostró el profesor James en su libro The Varieties of Religious Experience. En conjunto, desencaminado por el punto de vista evolutivo y fijando sus ojos en el futuro, el Dr. Bucke, como muchos otros, no presta atención suficiente al presente. Empero, la nueva consciencia que un hombre encuentre o despierte en sí mismo es naturalmente más importante que la consciencia que pueda aparecer o no en otros hombres dentro de miles de años. Al examinar desde distintos puntos de vista las complejas formas de la manifestación del espíritu, y al analizar los criterios y opiniones de distintos pensadores, enfrentamos constantemente las que parecen ser fases graduales o etapas consecutivas de la evolución. Y descubrimos que estas etapas o fases son 4 en total. Al examinar más allá al mundo vivo que conocemos, desde el organismo vivo más bajo hasta el hombre, vemos la existencia simultánea de las 4 formas de consciencia, con las que guardan correspondencia los otros aspectos de la vida interior: sentido del espacio, sentido del tiempo, forma de actividad, etc. Además, al examinar al tipo superior de hombre, vemos en él la presencia de las 4 formas de consciencia que existen en la naturaleza viva, con formas correspondientes. Formas de consciencia. Consciencia latente, similar a nuestros instintos y sentimientos subconscientes. Mundo vivo. Células, grupos de células, plantas y animales inferiores. Órganos y partes del cuerpo de los animales superiores y del hombre. Tipo superior de hombre. Células, grupos de células, tejidos y órganos del cuerpo. Formas de consciencia. Consciencia simple y destellos de pensamiento. Mundo vivo.
Animales que poseen organismos complejos, ausencia de consciencia de la muerte. Tipo superior de hombre. Cuerpo, instinto, apetitos, voces del cuerpo, emociones. Formas de consciencia. Pensamientos, momentos de consciencia de sí y destellos de consciencia cósmica. Mundo vivo. El hombre, consciencia de la muerte o teorías fantásticas sobre la inmortalidad. Tipo superior de hombre. Emociones simples y razón lógica. Formas de consciencia. Consciencia de sí y comienzo de la consciencia cósmica. Mundo vivo. Hombre superior, comienzo de la inmortalidad. Tipo superior de hombre. Emociones superiores, intelecto superior, conocimiento místico. La existencia simultánea de las cuatro formas de consciencia a la vez, tanto en la naturaleza como en el tipo superior de hombre, torna demasiado forzado y artificial el punto de vista exclusivamente evolutivo. El punto de vista evolutivo es, a menudo, simplemente un rechazo a enfrentar un problema difícil, un deseo de evitar pensar demasiado. Es por esta razón que el punto de vista evolutivo se aplica con frecuencia donde no se lo necesita para nada. Muy a menudo es un compromiso del pensamiento. Al no entender la variedad existente de formas y las interconexiones de estas, y al no saber cómo pensar como una unidad, la gente se aferra al criterio evolutivo y considera las variadas formas como una escalera en su vida. Por supuesto, este punto de vista no deriva de hechos reales, sino del deseo de sistematizar a toda costa la que esa gente observa, aunque esto sea incluso sobre bases enteramente artificiales. La gente piensa que, si construye un sistema, ya sabe algo. Pero, en realidad, la ausencia de un sistema está muy a menudo más cerca del conocimiento verdadero que un sistema artificial. Los evolucionistas, que son incapaces de entender la totalidad sin representársela como una cadena, cada eslabón de la cual deriva otro eslabón, se parecen a los ciegos de un cuento oriental que palpan a un elefante en distintos sitios y afirman: uno, que el elefante semeja columnas, otro que parece una gruesa soga, etc. Solo que, a esto, los evolucionistas le añaden que el tronco del elefante debe haber evolucionado de sus patas, las orejas del tronco, y así sucesivamente. Pero, después de todo, sabemos que todo esto es un elefante, o sea, un solo ser, desconocido para los ciegos. Precisamente, ese solo ser es el mundo vivo. Y con respecto a las formas de la consciencia, es mucho más correcto no considerarlas como etapas consecutivas, ni como fases de la evolución distintas entre sí, sino como diferentes lados o partes de una totalidad que no conocemos. En el hombre, esta unidad es evidente. Todas las formas de consciencia pueden existir en él simultáneamente. La vida de las células y los órganos con su consciencia. La vida de todo el cuerpo, considerada en conjunto. La vida de las emociones y la razón lógica. Y la vida de las formas superiores de la consciencia. La forma superior de consciencia es necesaria para la organización de la vida sobre la Tierra, como ya estamos empezando a verla. Durante largo tiempo, gobernada por el materialismo y el pensamiento positivista, la gente olvidó o deformó las ideas religiosas y pensó que era posible vivir solo con la razón lógica. Pero ahora, poco a poco, es evidente para quienes tienen ojos para ver, que esa gente, dejada a merced del razonamiento lógico solamente, es incapaz de organizar su vida en la tierra, y si finalmente no se extermina entre ella como lo hicieron algunas tribus de la Polinesia, en todo caso creará, y ya creó, condiciones de vida cabalmente imposibles en las que todo lo ganado se perderá, o sea, todo lo que los hombres de consciencia de sí y de consciencia cósmica le dieron. El mundo vivo de la naturaleza, incluido el hombre, es análogo a este, y mucho más conveniente y correcto no es considerar a las diferentes formas de la consciencia en las distintas partes y estratos de la naturaleza viva como separados y evolucionando uno del otro, sino como pertenecientes a un solo organismo y cumpliendo funciones que, aunque diferentes, están interconectadas. En ese caso, desaparece la necesidad de todas las ingenuas teorizaciones sobre el tema de la evolución.
Después de todo, a los órganos y miembros del cuerpo humano no los consideramos como evolucionados uno del otro en un individuo dado, y debemos hacer lo mismo en relación con los órganos y miembros del cuerpo de la naturaleza viva. No niego la ley de la evolución, pero lo que quiero decir es algo muy distinto. Y su aplicación a los fines de explicar muchos fenómenos de la vida exige drásticas correcciones. Primero de todo, aunque aceptemos la idea de una evolución general, todavía debemos tener presente que los tipos que andan rezagados, y que son los restos de la evolución, no pueden proseguir esa misma evolución a marcha lenta detrás, sino que pueden poner en marcha su propia evolución, desarrollando, en muchos casos precisamente las propiedades por las que se los desechó de la evolución principal. Segundo, al aceptar la ley de la evolución, no hay necesidad de considerar que todas las formas existentes derivan una de la otra. Mucho más correcto sería, en tales casos, considerar a todas como los tipos superiores de su propia evolución. La ausencia de formas transitorias torna mucho más posible este criterio que el que se acepta habitualmente y que proporciona material tan rico para disertaciones basadas en la perfección obligatoria e inevitable de todo. Perfección desde nuestro punto de vista. Las opiniones aquí esbozadas, y la idea del mundo vivo como un solo organismo, son naturalmente más difíciles que el punto de vista evolutivo corriente. Pero debemos tratar de vencer esta dificultad. Ya he dicho que el mundo real está obligado a ser ilógico desde un punto de vista corriente, y jamás puede ser llano y simple para todos y cada uno. La teoría de la evolución exige muchas enmiendas y necesita expandirse y ampliarse. Si consideramos a las formas existentes en cualquier plano, es cabalmente imposible afirmar que todas estas formas evolucionaron de las formas más simples de ese plano. Algunas, sin duda, habrán evolucionado de las formas inferiores. Otras habrán resultado de la degeneración de formas superiores. Una tercera categoría se habrá formado de los restos de alguna forma evolucionada. Y una cuarta habrá resultado de la infiltración en ese plano de propiedades y características de un plano superior. En este caso, estas formas complejas no pueden considerarse como el producto de la evolución que tiene lugar sobre el plano original. La tabla anexa de las páginas 210-211 mostrará más claramente la correlación de las diferentes formas de manifestación de la consciencia, o de los diferentes estados de consciencia. Primera forma. Un sentido de espacio unidimensional en relación con el mundo externo. Todo tiene lugar, por decirlo así, en una sola línea. No se diferencian las sensaciones. La consciencia está sumida en sí misma, en su trabajo de alimentarse, asimilar y digerir la comida, etc. Este es el estado de la célula, de los grupos de células, de los tejidos y órganos del cuerpo de un animal, de las plantas y de los organismos inferiores. En un hombre, esta es la mente instintiva. Segunda forma. Un sentido de espacio bidimensional. Este es el estado de un animal. Lo que para nosotros es la tercera dimensión, para él es el movimiento. Él ya tiene sensaciones, siente, pero no piensa. Todo lo que ve le parece igualmente real. Para él el mundo está lleno de movimiento inexistente e ilusorio. Vida emocional y destellos de pensamiento en el hombre. Tercera forma. Un sentido de espacio tridimensional. Pensamientos lógicos. Una división filosófica de yo y no yo. Religiones dogmáticas y espiritualismo dualista. Moralidad codificada. División de espíritu y materia. Ciencia positivista. Idea de la evolución. Materialismo histórico, imperialismo, socialismo, etc. Subyugación del individuo a la sociedad y a la ley. Automatismo. La muerte como el agotamiento de la personalidad. Intelecto y destello de consciencia de sí. Cuarta forma. Comienzo de la comprensión del espacio tetradimensional. Nueva concepción del tiempo. Posibilidad de una consciencia de sí más prolongada. Destellos de consciencia cósmica. La idea, y al mismo tiempo, la sensación de un universo vivo. Empeño en procura de lo milagroso y de un sentido del infinito.
comienzo de la consciencia desivolitiva y destellos de la consciencia cósmica. La tercera forma abarca, pues, al hombre que es estudiado por la ciencia positivista. Y la cuarta forma se refiere al hombre que ya empieza a salir del campo de visión del positivismo y de la comprensión lógica. Evolución o cultura. Las preguntas más importantes e interesantes que surgen cuando examinamos la idea de la consciencia cósmica se reducen a lo siguiente. 1. La aparición de la consciencia cósmica es asunto para otras generaciones en el futuro remoto, o sea, la consciencia cósmica solo deberá nacer como resultado del proceso de la evolución tras siglos y milenios, y entonces se convertirá en propiedad común o propiedad de la mayoría. Y, 2. La consciencia cósmica puede aparecer ahora en el hombre moderno, o sea, incluso en poquísimos hombres, como resultado de cierta educación y autoeducación que ayudará a descubrir en el hombre fuerzas y facultades que en él están dormidas. En otras palabras, puede llegar como resultado de cierta cultura. Me parece que, a este respecto, podemos detenernos en las siguientes proposiciones. La posibilidad de la aparición o desarrollo de la consciencia cósmica solo pertenece a los pocos. Pero incluso en el caso de los hombres en quienes la consciencia cósmica pueda manifestarse, esta manifestación exige ciertas condiciones muy definidas, tanto internas como externas, cierta cultura, la educación en el hombre de elementos afines a la consciencia cósmica y la abolición de elementos hostiles a ella. En otras palabras, la consciencia cósmica no podrá crearse en un hombre que no posea los rudimentos de ella. Pero hasta en un hombre que tenga esta potencialidad, puede desarrollarse o, por el contrario, no desarrollarse, sino ahogarse y destruirse. No están estudiados los signos distintivos de los hombres en quienes pueda manifestarse la consciencia cósmica. El primero de estos signos es una sensación constante, o frecuente, de que el mundo no es lo que parece, que en él las cosas principales y más importantes no son las que se consideran como de principal importancia. Luego, de esto se colige un sentido de la irrealidad del mundo y de todas sus relaciones, y un esfuerzo en pos de lo milagroso que, en este caso, se experimenta como lo único real y verdadero. La elevada cultura mental, los elevados logros intelectuales no son, en lo mínimo, una condición indispensable. Los ejemplos de muchos santos que, con frecuencia, no fueron hombres intelectuales, pero que, no obstante, alcanzaron indudablemente la consciencia cósmica, demuestran que la consciencia cósmica puede desarrollarse sobre una base puramente emocional, o sea, en ese caso, sobre la base de la emoción religiosa. Del mismo modo, la consciencia cósmica puede alcanzarse a través de emociones creativas, en el caso de pintores, músicos y poetas. En sus manifestaciones supremas, el arte es un camino hacia la consciencia cósmica. Pero, igualmente en todos los casos, el descubrimiento de la consciencia cósmica exige una cultura correspondiente, una vida correspondiente. En todos los ejemplos que da Buque, en todos los ejemplos que se podrían añadir, no podemos hallar un solo caso en el que la consciencia cósmica se inicie en condiciones de vida interior opuestas a ella, o sea, en momentos de absorción en la vida externa con su lucha, sus intereses y sus emociones. Para la aparición de la consciencia cósmica es necesario que el centro de gravedad de la totalidad del hombre esté en la consciencia de sí y no en el sentido de lo externo. Si imaginamos que el Dr. Buque estuviera en condiciones muy distintas de aquellas en las que estaba en el momento de la manifestación de la consciencia cósmica, con toda probabilidad no habría sobrevenido su iluminación. El Dr. Buque había pasado aquella velada leyendo poesías en compañía de hombres de elevado desarrollo intelectual y emocional y regresaba a su hogar colmado de los pensamientos y emociones de esa velada. Pero si, en vez de esto hubiera pasado esa velada jugando a las cartas en compañía de hombres de intereses y conversación cotidianos, o en una reunión política, o si la hubiera pasado de pie ante su torno, durante la guardia nocturna de una fábrica,
O si hubiera estado ocupado escribiendo un editorial periodístico en el que ni él ni nadie creyera, podría decirse, con seguridad, que no le habría sobrevenido una manifestación de la consciencia cósmica, pues ésta exige, sin duda, un altísimo grado de libertad y concentración en el mundo interior. Esta conclusión concerniente a la necesidad de una cultura especial y de claras condiciones internas y externas no significa que la consciencia cósmica pueda manifestarse en todo hombre colocado en condiciones apropiadas. Hay personas, probablemente, la abrumadora mayoría de la humanidad moderna, que carecen totalmente de esta posibilidad. Y si falta esta posibilidad, ninguna dosis de cultura podrá crearla, tal como ninguna dosis de cultura podrá hacer que un animal hable en lengua humana. La posibilidad de manifestación de la consciencia cósmica no puede injertarse artificialmente. Un hombre nace con ella o sin ella. Esta posibilidad puede suprimirse o desarrollarse, pero no puede crearse. No todos pueden aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Pero hasta los que tengan esta aptitud no la obtendrán como un regalo gratuito. Esta es resultado de gran esfuerzo y trabajo, y exige audacia tanto en el pensamiento como en el sentimiento.